En términos de la economía, en la evolución histórica, hay dos grandes orientaciones. La orientación sobre la intervención del Estado y la orientación sobre la no intervención del Estado. En estas dos líneas han evolucionado el pensamiento económico desde la época del mercantilismo, que es donde se inicia el funcionamiento del Estado, pasando en esta línea de intervención del Estado, surgen desde el mercantilismo. Después de eso aparecen los keynesianos, también defendiendo mucho la intervención del Estado. Y por último, en América Latina aparecen dos grandes momentos. El momento de la CEPAL, con la implementación del modelo de sustitución de importaciones, que tuvo un gran componente de intervención del Estado. En toda América Latina, desde los años 50 hasta los años 80, se aplicó este modelo donde había una fuerte participación estatal. Y posteriormente, en el modelo del socialismo del siglo XXI, también surge una figura estatal con un sector público muy elevado, muy fuerte, ¿no? Con una intervención muy fuerte en el contexto de la economía. Entonces, en esa línea de pensamiento está el mercantilismo, keynesianos, cola cepalina y el socialismo del siglo XXI. Contrario a esa postura de que el Estado es el encargado de generar el bienestar de la población a través de un sector estatal muy dinámico, muy fuerte, con una gran dosis de generar empleo y de hacer inversión pública, está la no intervención del Estado. Y esta postura, que es la otra gran línea, la otra gran vía de la economía, es defendida o fue creada en la época del pensamiento clásico, porque los clásicos pensaban que la intervención del Estado creaba ciertas distorsiones en el funcionamiento de la economía y que el Estado debería ser una intervención muy mínima, es decir, solamente dedicado a aquellas cosas que le competen por naturaleza al Estado, es decir, brindar educación, brindar salud y brindar seguridad pública, que son las funciones naturales del Estado como tal, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, los clásicos propusieron, contrario al mercantilismo, que fuera una intervención muy mínima. Los mercantilistas tenían un Estado muy fuerte. A partir de entonces, esa es la base de esta postura. Después de eso, la economía clásica cae con la Gran Depresión, surge el keynesianismo y posteriormente nace lo que se conoce como el neoliberalismo, es decir, la escuela clásica renovada. Entonces, el neoliberalismo se empieza a implementar desde los años 80 con dos presidentes a nivel mundial que causaron revuelo en el mundo económico. Llámese Ronald Reagan en Estados Unidos y la Margaret Thatcher en Gran Bretaña o Inglaterra. Entonces, estas dos economías implementaron todo lo que era la línea del neoliberalismo. Y para el caso de América Latina, el neoliberalismo, a través de los representantes de Estados Unidos, llámese esto la Reserva Federal, y los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pues crearon el llamado Consenso de Washington. Como les decía, es un recetario para implementarlo a nivel de los países en desarrollo, de manera específica América Latina. Entonces, quería comenzar con esto porque en el documento que vamos a trabajar en esta semana, hay una línea intermedia que es la línea de la economía mixta, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, estas dos se abren muy fuerte y la otra se queda en el centro. Entonces, en ese sentido, pues, uno de los elementos muy importantes en la segunda línea que ustedes ven en pantalla es de la no intervención del Estado, es justamente la aplicación del Consenso de Washington, que a la larga, en el caso de América Latina, resultó más negativo que positivo. Entonces, aquí un poco mencionar que el Consenso de Washington surgió en 1989 a fin de procurar un modelo más estable, abierto y liberalizado para los países de América Latina. Se trata sobre todo de encontrar soluciones
al problema de la deuda externa que se había manejado en ese entonces, porque toda la década de los años 80 fue una década muy negativa para América Latina. Y en segundo lugar, tratar de establecer un ambiente de transferencia y de estabilidad económica, que es la que nunca se ha logrado en gran parte del tiempo y es la que siempre se está luchando por conseguir. Entonces, ahí está un poquito de historia, más o menos en esta diapositiva ustedes la puedan tener. El abordamiento del modelo vigente durante la década del 1933, los años hasta 1980, conocido como industrialización mediante la sustitución de importaciones, lo que le decía, promulgó las bases para emprender las reformas estructurales necesarias que permitiesen cambiar el rumbo de toda América Latina. Es decir, era una propuesta que trataba de remediar el fracaso de un modelo anterior, que se llamaba la propuesta Cepalina. Y al tiempo que se alineaba este giro económico, algo histórico sucedió en la región entre 1982 y 1990. Una quincena de países logró realizar la transición política desde la dictadura a la democracia, adoptando todo el sistema de economía de mercado como modelo económico. Es decir, en los años 80, años 70, 80, América Latina era gobernada por militares en algunos países, y entonces a finales de los años 80 o durante todos los años 80, pues América Latina empezó a retomar periodos democráticos. En el caso del Ecuador, el último periodo democrático se adoptó a partir de 1979 con el triunfo en las urnas de Jaime Roldós Aguilera, y a partir de 1981, después de su muerte, pues asumió el que había sido su presidente, Osvaldo Hurtado Larrea. Entonces, Ecuador fue parte de este cambio, es decir, dos cosas. La primera, la crisis de los años 80, la segunda, el volver a épocas de democracia. O sea, a partir de entonces, se rompe toda esta tendencia de gobiernos dictatoriales o gobiernos militares y hasta la fecha no ha sucedido nunca más en América Latina un gobierno que sea de corte militar de manera exclusiva, ¿no? Pero antes de eso había muchos países que eran gobernados por los militares, habida cuenta que los gobiernos de aquellos no habían respondido a las necesidades de la población y los militares salían como los salvadores de la patria. Entonces, esa era la idea, pero ahora no sucede, o sea, no hay un entorno internacional que permita que los militares puedan adoptar esa postura. Yo me imagino en este momento qué hubiese sucedido si hubiese una tendencia de gobiernos militares en el Ecuador con la circunstancia que estamos viviendo. Es decir, si en este momento, dada la circunstancia que hemos vivido y que estamos viviendo, una circunstancia donde se ha demostrado que no se ha podido gobernar el país de manera adecuada, donde hay una gran cantidad de corrupción, en este momento, si hubiera una tendencia de gobiernos militares, pues Ecuador ya estuviera siendo gobernado por algún grupo militar o por alguno de los altos rangos de todas las ramas de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Entonces, eso no se da porque sencillamente no es una tendencia. No hay ningún país en América Latina que en este momento haya adoptado esa postura. Entonces, en ese sentido, pues, no se puede lograr esa parte. Y seguimos viviendo en democracia que, a decir de mucho, yo también estoy de acuerdo, es la mejor situación en la que se puede vivir, porque las experiencias de gobiernos militares es muy crítica, ¿no? Hay muchas cosas negativas que suceden cuando un país es gobernado por militares. Entonces, ante estas nuevas realidades, Latinoamérica, tras la caída del muro de Berlín y próximo a iniciarse una década de los años 90, observó la necesidad de fortalecer las recién instauradas economías de mercado, herederas de una situación de desestabilización, de excesiva protección y de regulación. Es decir, a la par de que estos gobiernos militares se adueñaban de los países, empezaban a aplicar un modelo de intervención estatal muy fuerte, ¿no? Ese era un componente muy especial de este tipo de gobierno. Pero contrario a eso, surge este tema del consenso de Washington. Entonces, en esta búsqueda de un modelo más estable, abierto, liberalizado y particularmente orientado a los países de América Latina, nace el consenso de Washington en 1989.
Dice, donde se trató de formular un listado de medidas de política económica para orientar a los gobiernos de países en desarrollo y a los organismos internacionales, como les manifestaba, ahí están todos, a la hora de valorar los avances en materia económica de los primeros al pedir ayuda a los segundos. Es decir, los países en desarrollo, en este caso América Latina, siempre han dependido de las ayudas y de toda la asistencia financiera que este tipo de organismos internacionales les ha brindado, ¿no? Entonces, nunca hemos estado exentos de esta situación, pero eso tiene su contraparte. Y ahí viene el detalle de que nosotros hemos adoptado este tipo de modelo, pero a costa de eso hemos tenido que implementar una serie de medidas que en cierta forma, y entre comillas lo digo, han sido impuestas. Es decir, no hemos tenido margen de negociación, sino que todo lo que viene de allá tenemos que aplicarlo, porque si no, no tenemos la ayuda financiera. Y algo está ocurriendo ahora mismo. Miren ustedes que la historia se repite. Es decir, esta es una situación de que no es que lo estamos hablando con época pasada, sino que ahorita mismo está sucediendo. Si ustedes recuerdan, en los últimos meses, el Ecuador ha tenido que acudir a los organismos internacionales y para eso ha requerido el aval del Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional, ¿qué ha hecho? Ha venido al Ecuador, ha tenido reuniones y ha tratado de dirigir la economía a través de un grupo de medidas en lo que se llama el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con la finalidad de conseguir un nivel de recursos mediante deuda externa de más o menos casi 10.000 millones de dólares, cosa que no ha ocurrido porque, dada la circunstancia y todo lo que el país ha vivido, no le ha permitido cumplir con las medidas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional. De hecho, que ya han habido 2 ocasiones en las que el Fondo Monetario ha tenido que cambiar esas directrices o esos pedidos para que el Ecuador los pueda cumplir para hacer los desembolsos de recursos que el país necesita. Pero hasta ahora hay mucha dificultad para poder cumplir esas recetas que el Fondo Monetario Internacional, entre comillas digo, impone para poder dar los créditos que el país requiere. Entonces, esta es una cosa que se repite, es decir, los organismos siempre han estado monitoreando las economías en desarrollo con el fin de que éstas cumplan ciertos requerimientos para poder dar los recursos. Cosa que, por ejemplo, en el caso de Rafael Correa, trató de eliminar al decirle al Fondo Monetario Internacional que no necesitaba de su participación, ni el Banco Mundial, de hecho que sacó las oficinas que había aquí en el Ecuador, y más bien se orientó hacia un nuevo mecanismo de financiamiento que eran los créditos con los bancos chinos y con el gobierno de China. Entonces, en esa línea, pues se cambió la orientación porque es una postura contraria a esto que estamos hablando. Es decir, el Fondo Monetario Internacional no es del agrado en este caso, de quienes defienden el socialismo del siglo XXI, porque creen que es un organismo que siempre ha causado daño a las economías en las cuales ha intervenido. Entonces, las formulaciones del consenso de Washington, aquí hubieron dos momentos. El primer momento, que fue en 1989, con 10 medidas, y posteriormente, si mal no recuerdo, en el 1999, se generó lo que se llama el consenso de Washington extendido, que fue una situación en la cual mejoraron ciertas medidas complementarias a las 10 que ya se habían dado. Entonces, las primeras 10 medidas, que es lo que vamos a conversar ahora, tiene que ver con la disciplina fiscal, la reorientación de los gastos públicos, la reforma tributaria. Como ustedes pueden ver, ¿por qué yo menciono este tema? Y para mí es muy importante que un estudiante o quien estudie economía maneje este conocimiento. Porque si hablamos de finanzas públicas, en este recetario existen 4 grandes medidas de parte que afectan a las finanzas públicas. En primer lugar, la disciplina fiscal. En segundo lugar, la reorientación del gasto público, la reforma tributaria, y el octavo que está acá, que es la privatización. Entonces, de estas 4 medidas,
El Ecuador lo intentó aplicar durante los años 90 y parte de la primera década del nuevo siglo. Y ahora, después del presidente Correa, con el acuerdo que el país hizo con el Fondo Monetario Internacional, se cree, y así más o menos se indica, de acuerdo a los requerimientos que hace el Fondo Monetario Internacional, que las medidas que el país está implementando van en esta misma línea. Es decir, en línea de disciplina fiscal, en el reorientar el gasto público, en la reforma tributaria y en el tema de privatización. Si ustedes hacen un seguimiento de las noticias en las últimas semanas, pues está hablando justamente de que el tema del IES y el tema de otros organismos e instituciones del Estado a nivel del CNEL, a nivel de... Lo que se está procurando es llevarlas a un nivel en la que se diga que el Estado ya no puede seguir ofertando ese tipo de servicios y que se genera la participación del sector privado. Entonces, muchas de las cosas que nosotros mencionamos en esta asignatura son actuales, son realmente interesantes porque podemos entender todo lo que está ocurriendo en los actuales momentos en relación a las finanzas públicas, de cómo están siendo manejadas por el actual gobierno. Entonces, estas 4 líneas tienen que ver con lo que es el sector público y atañe mucho a la asignatura que estamos nosotros viendo. De ahí hay otras medidas que también han sido implementadas en el país, como es la liberalización financiera, los tipos de cambio unificados y competitivos. Bueno, en esa parte ahorita nosotros no tenemos tipo de cambio, por lo tanto esa medida no cabría en estos momentos. Antes de la dolarización sí se trató de implementar, pero con dolarización no cabe esta medida en el caso de la economía ecuatoriana. Y también tenemos el tema de la apertura a la inversión extranjera directa, la desregulación de los mercados y un tema que es bastante importante también, que es asegurar los derechos de propiedad. Entonces es un decálogo que más o menos aquí se explica cada uno de ellos, ¿verdad? La disciplina presupuestaria, por ejemplo, es un elemento esencial en los programas negociados por el Fondo Monetario Internacional con los miembros que desean obtener sus préstamos. En la interpretación de la disciplina presupuestaria en Washington, la mayoría de los miembros coincidió con que los grandes y persistentes déficits fiscales constituían una fuente básica de trastorno macroeconómico en forma de inflación, desequilibrios en balance de pago y evasión de capital. No eran el resultado de ningún cálculo racional de beneficios económicos esperados, sino una falta de valor u honestidad política para igualar el gasto público y los recursos disponibles para financiar. Primero, en este tema, disciplina presupuestaria. El Ecuador en los últimos 12 años no ha tenido disciplina presupuestaria. Se elevó a tal nivel el gasto público que se excedió en relación a los ingresos. Entonces, desde el año 2008 aproximadamente 2009, el país mantiene déficits fiscales. Para el anterior gobierno daba lo mismo si se tenía o no se tenía déficit fiscal. La idea era, entre más se gastara, mejor para la economía, porque iba a inyectarse más dinero, el Estado seguía siendo el motor de la economía, mediante la construcción de una serie de obras, incluidas los planes de vivienda, y carreteras, escuelas, hospitales. Entonces, en esa línea se justificaba el hecho de que hubiera déficit fiscal. Actualmente seguimos teniendo déficit fiscal, pero es obvio que ese nivel de gasto ya no es posible. Una, porque no existen los recursos para financiarlo, y otra porque los recursos que se obtienen es justamente para cubrir el nivel de gasto público que se tiene y que no alcanza el dinero para poderlo establecer. Por eso es que la línea del actual gobierno es que sea el sector privado el que genere la mayor cantidad de empleo público, la mayor cantidad de servicios y la mayor cantidad de generación de ingresos en los ecuatorianos para que los ecuatorianos puedan reactivarse. Ahorita la apuesta es justamente esa, que sea el sector privado quien retome el crecimiento de la economía. Es decir, el Estado ya no puede seguir siendo el motor de la economía. Eso se acabó. Por lo menos en los próximos 5
u 8 años, el Estado no va a ser el motor de la economía, salvo que llegue un gobierno, ¿verdad?, que defienda esta postura de que el Estado sea el interventor y saque los recursos de donde pueda. Y ahí yo no lo veo factible, porque deuda externa sería endeudarnos más. Este impuesto sería gravar mucho más impuestos de lo que ya tenemos a todos los agentes económicos, no solamente a las empresas, porque en esta línea, pues cuando se trata de recaudar dinero, se impone impuesto a todos los agentes económicos. De una u otra manera, de manera directa o de manera indirecta, nosotros terminamos cubriendo ese valor. Entonces, por ahí sería una postura muy radical en términos de buscar que sea el Estado el interventor de la economía y el que dinamiza la economía. Porque esa era la línea, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana, de convertir el Estado en el motor de la economía. Cosa que en estos momentos el actual gobierno no la defiende, no la cree, es más, hace un montón de cosas o ha hecho un montón de cosas para que sea el sector privado el que dinamice la economía. Entonces, en ese sentido, pues, esto de la disciplina presupuestaria, justamente ahora lo estamos viviendo. O sea, lo estamos viviendo dada la condición de la finanza pública. El Estado tiene que, como se dice vulgarmente, ajustarse los cinturones. En este sentido, también los cambios en la prioridad del gasto público, esa era una medida bastante también ligada a las finanzas públicas. Para reducir el déficit presupuestario, Washington optó por reducir los gastos más que por aumentar la recaudación tributaria. Se contemplaban 3 categorías principales de gasto: las subvenciones, la educación y la sanidad. Que si ustedes han escuchado las noticias, es justamente de las 3 cosas que más se limitan cuando hay crisis en el ámbito fiscal, en el ámbito del presupuesto. Es decir, lo primero que se baja son el nivel de inversiones, las transferencias que el gobierno hace, y se limita los recursos para la educación y para la sanidad. Se intentó en este gobierno, por ejemplo, reducir el presupuesto de las universidades. Se está, de acuerdo a lo que se ha escuchado, la ministra dice que se está sacando docentes del sector fiscal que no tienen participación en la educación, tanto primaria como secundaria. O sea, ahí hay medidas que tienen que ver con esto. Y en temas de sanidad, pues ya todos sabemos lo que ha ocurrido. Por limitar el tema de los recursos, pues hubo mucha necesidad y no se pudo responder a las exigencias de la pandemia en términos de equipos, en términos de implementos, de medicina, y además de eso, que los pocos recursos que se habían destinado para la sanidad o para el sector salud, pues hubo un grupito ahí de que ya los estamos viviendo, se intentó llevar el dinero, o más bien se ha llevado gran parte de ese dinero. Entonces, estamos viviendo, lo que estamos hablando lo estamos viviendo como economía ecuatoriana. El objetivo de la reforma política respecto al gasto público fue tratar de desviar el gasto improductivo de los subsidios hacia áreas como la salud, la educación o las infraestructuras, para poder combatir más eficazmente la pobreza en beneficio de los menos favorecidos. Esa es la postura. Esta es la parte teórica de lo que en la realidad ocurre. Es decir, ¿para qué se hace ese tipo de recortes? Si ustedes pueden apreciar, obra pública en los últimos 2-3 años ha sido muy mínima. Entonces, producto de que se ha estado buscando este tipo de prioridades del gasto público. Entonces, este es el objetivo, pero en realidad, dadas las condiciones de la economía ecuatoriana, es poco lo que se puede lograr, ¿no? Se puede lograr muy poco. Entonces, el Estado deja de participar y con ello una gran parte de la ciudadanía empieza a padecer, porque se recortan puestos de trabajo en el sector público, se limitan el incremento de sueldo, hay pocos recursos para ciertos sectores. Entonces, se frena en cierta forma la participación del Estado en la economía y por ende hay muchas actividades complementarias que se ven afectadas. La reforma fiscal, en este caso la reforma tributaria, también era otra de las cosas que se recomendaba como una alternativa inferior para remediar el déficit presupuestario en comparación con la reducción del gasto público. Es decir,
Esta medida es una de las cosas que el Ecuador ha vivido desde hace como 15 años. De año en año hay reformas tributarias, una que intentan cambiar el comportamiento de los impuestos, ya sea subiendo los impuestos, desgravando ciertas partidas que antes no pagaban impuestos y que ahora tienen que pagar. Y por otro lado, la creación de nuevos impuestos. Entonces, en ese sentido, la reforma fiscal tiene que ver con las llamadas reformas tributarias. Ahora último, la Asamblea tuvo que tramitar una reforma tributaria, ¿cierto? Que de una u otra manera tocaba a las empresas, tocaba a la población. Pero una de las cosas que siempre se ha reclamado en el país es que no se toca a los grandes sectores, es decir, aquellos grupos económicos que más dinero ganan. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros, si nosotros nos metemos en las estadísticas y analizar las medidas muy a fondo, vamos a encontrar que realmente eso no ha existido. Es decir, los grupos económicos siguen sin ser afectados en gran manera. Y los que han sido afectados con el tema de la reforma tributaria generalmente han sido los sectores de medianos ingresos o los sectores en general de la economía que tienen menos recursos. Es decir, porque todos los días nosotros pagamos impuestos. Donde quiera que vayamos, compramos, estamos pagando impuestos. Entonces, si miramos las estadísticas así por encima nomás, vemos que el IVA, por ejemplo, está por encima del impuesto a la renta, cuando debería ser lo contrario, porque el impuesto a la renta es un impuesto progresivo que grava en mayor fuerza a aquellos que más tienen, aquellos que tienen mayor recurso. Y por otro lado, no hemos escuchado nunca hablar de que se genera impuesto para el patrimonio, es decir, aquellos que tienen propiedades pagan sus impuestos, pero de manera normal, y no hay una disposición o una reforma tributaria en la que se les imponga un pago complementario o adicional, por ejemplo, en estos momentos de crisis, ¿no? Debería haberse creado por esa línea, pero muchos lo han reclamado, pero el gobierno tampoco ha hecho nada porque esto suceda. Así que la reforma fiscal tiene que ver con la reforma tributaria, y en eso nosotros tenemos mucha experiencia como país a la hora de hablar de hacer reforma. Se necesita plata, reforma tributaria. Se cae el petróleo, reforma tributaria. Que hay crisis de otra índole, reforma tributaria. La idea es generar recursos lo más rápido posible, es decir, cobrar dinero, que el Estado pueda tener recursos para poder financiar cada una de las situaciones que se ha venido presentando. Y de ahí en adelante, pues, las otras medidas que tienen que ver, en el caso de la liberalización financiera, tiene que ver con el funcionamiento del mercado de dinero, el sistema financiero en sí, y también la idea era de que el Estado soltara el funcionamiento o la dirección de las instituciones bancarias y permitiera que los bancos tuvieran mayor libertad para poder accionar, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y esto provocó una gran crisis en el año 99, 98, 99, que ya todos creo conocemos, y que ahora vemos que, por ejemplo, hay un sector financiero que en teoría está bastante fuerte, ha podido responder en este tiempo de crisis. No se escucha que hay problemas a nivel del sector financiero, sencillamente porque el Estado un poco ha dejado que se manejen ciertos parámetros para que pueda funcionar. Pero aquí hay muchas críticas también, porque, por ejemplo, mucha gente cree que el sistema financiero debería dar crédito a menos tasas de interés. No debería de cobrar ciertos servicios, pero de eso vive la banca. De eso vive la banca, y nos guste o no nos guste, pues el que necesita funcionar, pues tiene que cumplir con este tipo de cosas, o sea, pagar intereses, pagar por los servicios, cosas que para algunos no debería ser así, pero es la realidad que vivimos. Y esto obedece a esta postura de liberalización financiera, es decir, dejar que los bancos puedan funcionar y
generar todo el movimiento de capitales al interior de la economía, pero por eso hay un costo. Y ese costo lo pagamos todos. O sea, si yo saco dinero por el cajero, tengo que pagar una comisión. Si voy y pido un corte de cuenta, tengo que pagar una comisión. Si saco una cuenta corriente o cuenta de ahorro, me van cobrando algunas cosas. Si tengo una tarjeta de crédito, lo mismo. Es decir, para todo se paga. Entonces, hay muchas personas que no están de acuerdo con esta postura, pero en sí, el Ecuador ha vivido durante todas estas últimas décadas en esa línea. Indudablemente que el sector financiero es un sector sumamente importante en la economía, porque si este entra en crisis, ya imagínense ustedes lo que pueda pasar. Si en este momento, en medio de la pandemia, en medio de la crisis fiscal, el sistema financiero entrara en crisis, que Dios nos libre de todo eso, de verdad, porque sería catastrófico para la economía ecuatoriana que existiera una problemática en el sector financiero. Pero, gracias a Dios, se cree que el sector financiero sale fortalecido de toda esta situación, porque si ustedes se dan cuenta, es uno de los pocos sectores que no ha parado en términos de su funcionamiento. Y en esto la tecnología ha ayudado muchísimo, porque el sector financiero pues ha acogido a toda la tecnología posible para que nosotros tengamos las facilidades de hacer transacciones en línea y poder gestionar desde nuestra casa y no tener en algunas cosas que acudir. Pero hay un grupo de personas que tampoco están de acuerdo con esto y han acudido a las instituciones bancarias de manera física, incluso tomando el riesgo de infectarse, porque si a algunos les ha tocado ir, por ejemplo, a la agencia bancaria, en muchos días han estado repletas de gente, no ha habido mucho control. Entonces, pero en todo caso es un sector que no ha parado en su totalidad, sino que se ha mantenido funcionando, y eso ha ayudado para que la economía también se sostenga. En el tipo de cambio no lo voy a mencionar porque nosotros estamos en dolarización, no tenemos tipo de cambio. Liberalización comercial tiene que ver con el tema del comercio exterior, que en esta asignatura pues no nos compete en cierta forma, un poco por el lado de los impuestos a las importaciones, de pronto pudiera ser, en la medida en que haya liberalización comercial, pues va a haber mayor volumen de importaciones. Es decir, se libera el comercio internacional, hay mayor facilidad para que las empresas puedan exportar, pero al mismo tiempo hay mayor facilidad para que las empresas o las personas puedan también importar productos. Entonces, el riesgo, el temor, ahora mismo también se está hablando de esto, el temor que se tiene en esta línea es que el país se abra al mundo y vengan cualquier cantidad de productos a menores precios y mejor calidad, y pueda destrozar o destruir la empresa nacional, en los productos nacionales. Entonces la gente va a preferir comprar una camisa de Estados Unidos que comprar una camisa hecha en Ecuador, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, se empieza a hablar de esto ahora también. En la época de Rafael Correa, pues este era un tema sagrado, este tema ni se hablaba. De hecho, que nunca se estuvo de acuerdo con un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Tampoco se negoció un acuerdo comercial con la Unión Europea con gran liberalización. De paso que hasta el nombre se le cambió. Y ahora, en los actuales momentos, se empieza un poco a hablar sobre un acuerdo de liberalización comercial con Estados Unidos. O sea, retomar un proyecto que fue impulsado en la época del presidente Lucio Gutiérrez, donde se intentó y se avanzó muchísimo, créanlo, en un acuerdo comercial de libre comercio con Estados Unidos. Ahora se empieza a hablar de esto, pero en la época de la Revolución Ciudadana, este era un tema muy, muy politizado, muy fuerte, muy contrario al modelo económico que se implementaba. De hecho, que ni siquiera se pensaba en hablar de este tema, ¿no? El tema de apertura de inversión extranjera, pues el Ecuador tiene poca experiencia con la inversión extranjera. Si revisamos las estadísticas, en promedio estamos entre 800 a 1.000 millones de dólares, que es casi nada en relación a lo que otros países
tienen como inversión extranjera. El Ecuador apenas llega a un promedio de 1.000 millones de dólares y toda esa inversión en gran proporción está en el sector petrolero. Entonces, si nosotros tuviéramos un nivel de inversión extranjera, digamos, entre 10.000 a 15.000 millones de dólares, otra fuera la situación del empleo en el país, porque hubieran muchas empresas de otros países haciendo inversión, más de la que hay. De hecho, que sí hay unas cuantas, pero si tuviéramos un nivel de inversión extranjera cercano a los 15.000 millones de dólares, de pronto tuviéramos en mejores condiciones. Pero para que la inversión extranjera llegue al país se deben dar una gran cantidad de condiciones que no estamos nosotros en capacidad de generar como economía. O sea, para que llegue la inversión productiva, no la inversión volátil, la llamada capitales golondrinas. Ese es otro tipo de inversión. Me refiero a la inversión productiva, aquella que viene, crea empresa, instala infraestructura y genera productos o bienes al interior del país de largo plazo. Entonces, en ese sentido, este consenso de Washington justamente da recomendaciones para que se haga eso, para que la inversión pueda ser atractiva, que las economías puedan ser atractivas para la llegada de la inversión. Pero en el caso de Ecuador, pues hay muchas cosas. Uno de los elementos restrictivos, de acuerdo a los expertos de la inversión extranjera para que venga al país, es justamente el impuesto a la salida de capitales. Imagínese usted que sea un extranjero y que venga al país a invertir 10.000 millones de dólares o 5.000 millones de dólares y que cada año usted se gane 2.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares, pagando el 5%, es una buena cantidad que tiene que pagarle al Estado por el esfuerzo que usted ha hecho para sacar sus ganancias hacia el país de donde usted habita. Entonces, ese es un castigo que muchos empresarios lo ven como negativo y por eso no vienen a invertir al Ecuador. Y hay otra gran cantidad de cosas que no es tema de la asignatura, por eso no la analizo con mayor profundidad. Política de privatización, esto sí tiene que ver con el tema del sector público. La privatización puede ayudar a la reducción de la presión en el presupuesto del gobierno. En el corto plazo, gracias a los ingresos derivados de la venta de la empresa, en el largo plazo, puesto que el gobierno ya no tiene que financiar esa inversión necesaria. Solamente imaginémonos que el Estado ya no provee el servicio de energía eléctrica y que es la empresa privada la que se va a encargar de ofertar ese tipo de servicio. Todas aquellas personas que tienen un presupuesto y que ganan dinero del Estado, pues el Estado en el largo plazo ya no tiene que gastar ese dinero. Por un lado, pudiera ser positivo, pero mucha gente ve esto como negativo, porque lo primero que salta en el análisis es el tema de que a cuánto va a subir la tarifa de energía eléctrica si este servicio lo brinda el sector privado. El sector privado no tiene corazón. El sector privado, la empresa como tal, no tiene sentimiento. La empresa como tal es cuánto cuesta, cuánto se vende y cuál es el nivel de ganancia. ¿Sí? Ahí no hay concepto colectivo. ¿Sí? Si no, pensemos en la telefonía móvil. Si usted se le gasta su mega, tiene que comprar más mega. Si usted no pagó este mes el servicio, se lo cortan. Si usted quiere subir su capacidad de poder navegar, tiene que pagar un plan más elevado. Entonces, o lo toma o lo deja. O sea, no es el sector público, le dice, perfecto, mira, está bien, ustedes no pueden pagar un plan de tan alto, entonces vayamos el Estado le va a subsidiar. El Estado va a ponerle parte de ese plan, le va a pagar el Estado y parte lo pagan ustedes. Eso no sucede en el sector privado. El sector privado no tiene ese tipo de consideraciones. Entonces, el sector público sí, le dice, a ver, la economía ecuatoriana no está bien, entonces subsidiemos el servicio de energía eléctrica. El Estado paga gran cantidad de la tarifa y a la población le va a costar apenas lo que está pagando. Perfecto, y todo el mundo contento. Entonces, son dos líneas de pensamiento, por eso empecé con esas dos líneas de pensamiento. O interviene el Estado o interviene el sector privado. No hay más en economía. Stiglitz, en el documento que ustedes van a leer, pues propone una economía mixta, que en cierta forma
se está dando o queriéndose implementar en Ecuador y a nivel de otros países, que es la llamada, ¿cómo que se llama esto? Las acciones público-privado. Entonces hay un concepto que está introduciéndose en la economía que tiene que ver con esta postura de este autor, Joseph Stiglitz. Entonces, este tema de las privatizaciones es un tema muy, muy interesante que llevaría mucho tiempo también poderlo conversar. Y el tema de la política desreguladora que tiene que ver con el funcionamiento de los mercados. Ustedes saben, creo yo, perfectamente que hay 5 grandes mercados en la economía, ¿no es cierto? El mercado de bienes, el mercado de servicios, el mercado de divisas, el mercado de dinero, el mercado de trabajo, que son los 5 grandes mercados en los cuales interviene en su tiempo el Estado y en otros tiempos no interviene. Entonces, habría que un poco explicar este tema de los 5 mercados y su funcionamiento y cómo el Estado interviene, pero el tiempo creo que ya se me va quedando corto. Entonces, este tema de este punto del consenso tenía que ver con que el Estado desregularizara los mercados. Y por último, este derecho a propiedad que tiene que ver con aquellos inventos, aquellas cosas que las empresas hacen y que muchas veces no la patentan y viene otra empresa y se las quita. Bueno, este es otro tema también que no guarda mucha relación con las finanzas públicas. Entonces, en esta última parte, yo voy a subir estas diapositivas al aula virtual. Ustedes podrán leer las consecuencias positivas y las consecuencias negativas de la aplicación de esta reforma en los países de América Latina. Hay 2 láminas de eso. Ahí está la bibliografía. Estas diapositivas, por cierto, las tomé de una fuente del internet, como la fui cuadrando respecto a lo que yo quería un poco manifestar y que es un tema muy fundamental a la hora de entender o para entender el funcionamiento de las finanzas públicas de manera prioritaria en el caso de Ecuador. Muchas de las cosas que recomendaba el consenso ahora mismo se están aplicando nuevamente en el país. Así que este sería un poco la explicación rápida de lo que representa el consenso de Washington.